vamos a ver la diferencia de un aumento de las T3 y las T4 totales, o sea, un aumento de la hormona tiroidea de la cantidad total versus un aumento de la fracción libre de la hormona tiroidea. Esto va a ser la distinción entre que el paciente tenga un aumento de la globulina que se une a la tiroxina o un hipertiroidismo, en de lo que está aumentada es la fracción libre. Entonces vamos a ver a lo que me refiero antes de ver cuáles son las causas de cada uno de estos dos parámetros. Entonces, recordemos que la hormona tiroidea, la T3 o la T4, cuando están en la sangre pueden estar de manera libre, que es la fracción libre, o pueden estar unidas a la thyroxine binding globulin, a una proteína que transporta a la T3 y la T4. Entonces aquí tenemos un vaso capilar, tenemos hormona tiroidea que está así libre y otra que está unida a esta globulina. Entonces así voy a poner a la globulina para que se distinga. Aquí en la globulina tenemos unida a la hormona tiroidea. Entonces, para saber la fracción libre de la hormona tiroidea, esto es nada más la cantidad de hormona que no está unida a la globulina, nada más la fracción libre. Y la cantidad total es sumar la hormona tiroidea que está libre más la que está unida a la globulina. Entonces, estas son las cantidades totales. Este es el total de T3 y de T4. Entonces, si vamos a tener un aumento de la T3 y de la T4 totales, esto como puede ser. Esto puede ser o porque aumente la fracción libre, por un aumento de la fracción libre, o por un aumento de la globulina. Un aumento de la globulina. Entonces, en cualquiera de estos dos casos, vamos a tener un aumento de la T3 y la T4. Si tenemos, digamos, aquí tenemos, no sé, lo que sea, 20 moléculas de T3. Voy a decir T3, pero es lo mismo para T3 y la T4. Entonces, si tenemos 20 moléculas de T3, digamos que la mitad están unidas a la globulina. Entonces, 10 libres y 10 unidas a la globulina. Si aumentamos la fracción libre, digamos, si ahora tenemos 15 libres, pues obviamente va a aumentar la concentración total. La cantidad total de hormona tiroidea va a aumentar, porque de 10 libres y 10 unidas a la globulina tenemos 20. Si ahora pongo 15 libres, vamos a tener 15 más 20, 25. Entonces, un aumento de la fracción libre de la T3 y la T4 da un aumento de la cantidad total de T3 y de la T4. Ahora, si hacemos un aumento de la globulina, vamos a ver qué pasa. Digamos, aumentamos la globulina. Si aumenta esta globulina, vamos a tener que más hormona tiroidea se va a unir a las globulinas, porque tenemos más globulinas. Entonces voy a poner más globulinas, una globulina, otra globulina. Entonces, ahora la redistribución de la hormona tiroidea va a cambiar. Esto es, en lugar de tener 10 libres y 10 unidas a la globulina, vamos a tener, digamos que ahora tenemos 8 libres y 12 unidas a la globulina. Entonces aquí, hasta ahorita, como están las cosas, seguimos teniendo la misma cantidad de hormona tiroidea, seguimos teniendo 20, solo que están redistribuidas de otra manera. Antes tenemos 10 libres y 10 unidas. Ahora, cuando aumentamos, aquí fue un aumento de la globulina. Ahorita que aumentamos la globulina, esto hizo que más hormona tiroidea se uniera a la globulina. No cambió la hormona tiroidea, nada más se unió más. Entonces tenemos menos fracción libre, pasamos de 10 a 8, y tenemos más fracción que está unida a la globulina, pasamos de 10 a 12, pero en total seguimos teniendo 20. Hasta ahorita, a largo plazo, lo que va a pasar es que la fracción libre va a aumentar y también la que está unida a la globulina. Esto va a ser porque la fracción libre, recordemos que es la que regula al eje hipotálamo, hipófisis, glándula. Esto es, tenemos aquí está la célula del hipotálamo. La célula del hipotálamo produce la hormona liberadora de la tirotropina. Esta es liberada a la adenopófisis. La adenopófisis recibe a la hormona liberadora de la tirotropina y en respuesta produce la TSH o la tirotropina. Esta
la hormona estimulante de la tiroides, thyroid stimulating hormone o tirotropina. Esta es liberada a la sangre y de aquí llega a las células de la glándula tiroidea. Y la TSH, aquí cuando llega a su receptor, hasta que la glándula tiroidea produzca la T3 y la T4. T3 y T4. Entonces, lo que regula al eje es la fracción libre. Esto es, como ya dije en otros videos anteriores, si tenemos un aumento de la fracción libre, si tenemos mucha fracción libre de T3 y de T4, si tenemos mucha hormona tiroidea, pues no vamos a querer producir más. Entonces vamos a inhibir al eje. Esto va a terminar en una disminución de la hormona liberadora de la tirotropina. Si tenemos disminución de la hormona liberadora de la tirotropina, disminuye la TSH, porque tenemos menos estimulación de la adenohipófisis. Entonces, menos hormona estimulante de la tiroides va a estimular a la tiroides. Entonces, vamos a producir menos hormona tiroidea. Entonces, si tenemos un aumento de la T3 y la T4, el hipotálamo compensa disminuyendo la producción de la hormona liberadora de la tirotropina, pero no es de la T3 y T4 totales, es un aumento de la fracción libre, nada más cuenta la fracción libre, nada más nos importan estas que están aquí. Estas son las que regulan al eje hipotálamo hipófisis glándula. No importa si tenemos un aumento total de la hormona tiroidea, lo que importa es si es un aumento de la fracción libre. Obviamente si hay un aumento de la fracción libre, como ya vimos, va a haber un aumento de la cantidad total, pero lo que regula al eje es la fracción libre, no la cantidad total. Entonces, al revés, si tenemos una disminución de la fracción libre de T3 y T4, el hipotálamo compensa produciendo más hormona tiroidea. O sea, el hipotálamo produce más hormona liberadora de la tirotropina, esta hace que se produzca más hormona estimulante de la tiroides, más tirotropina, porque estimula la adenohipófisis, y la adenohipófisis estimula, la TSH de la adenohipófisis estimula a la glándula tiroidea. Entonces, finalmente el hipotálamo promueve que se produzca hormona tiroidea si hay una disminución de la T3 y la T4, pero de la fracción libre. No importa si es la total. Obviamente, si hay una disminución de la fracción libre, en principio habría una disminución de la total de T3 y T4, pero lo que regula el eje es una disminución de la fracción libre de T3 y de T4. Entonces, aquí, regresando al caso donde tenemos un aumento de la globulina, esto en principio no cambió la concentración de hormona tiroidea en la sangre. Seguíamos teniendo 20 moléculas, solo que ahora 8 eran libres y 2 estaban unidas. Entonces, se cumple este criterio. Una disminución de la fracción libre va a estimular al hipotálamo a que produzca hormona liberadora de la tirotropina. ¿Y esto en qué va a terminar? Esto va a terminar en más producción de la T3 y de la T4. La T3 y la T4 son producidas en aquí la glándula tiroides, voy a borrar. Son producidas aquí en la glándula tiroidea y son liberadas a la sangre. Entonces, aquí la glándula tiroidea libera T3 y T4. Digamos que en este caso se produjeron 6 moléculas nuevas de hormona tiroidea, digamos de T3. Ahora son secretadas así de manera libre a la sangre, pero como tenemos más hormona tiroidea, una parte se va a quedar así libre y otra parte se va a unir a las globulinas, porque digamos siempre hay una constante de equilibrio que hace que la fracción libre siempre sea la misma. Entonces, ahorita voy a explicar más esto, pero si tenemos que se liberó más hormona tiroidea aquí en la sangre, esta hormona tiroidea, aunque se libera de manera libre, finalmente se redistribuye una parte libre y otra parte que se va a unir a las globulinas que ya tenemos en la sangre. Entonces, de aquí pasamos a tener 20 moléculas que antes estaban como 10 libres y 10 unidas a la globulina. Cuando hicimos un aumento en la producción de la globulina, pasamos, creo que tenía 4 y luego puse 2 más, pasamos a tener igual 20 moléculas de la hormona tiroidea, pero ahora 8 libres y 2 estaban unidas a la globulina. Esto hizo que se produjera más hormona tiroidea, y de esta nueva hormona tiroidea que es secretada a la sangre, vamos a tener que se va a redistribuir. Entonces, ahora lo voy a poner aquí. Ahora tenemos 26 moléculas de la hormona tiroidea, porque eran las 20 que teníamos antes, más las 6 nuevas que se produjeron. Entonces, estas van a estar divididas como 8 libres, que eran las que teníamos, 12 unidas a la globulina, más las 6 nuevas, que van a estar igual distribuidas como
una parte que va a estar libre y otra parte que va a estar unida a la globulina. Ahora, las que van a estar libres van a ser la cantidad suficiente para que en total la cantidad libre está la misma que teníamos antes de hacer este cambio del aumento de la globulina. O sea, voy a poner primero los valores para ver a lo que me refiero. De estas 6 nuevas que se produjeron, vamos a tener 2 libres y 4 unidas a la globulina. Esto es porque vamos a producir la cantidad suficiente de hormona tiroidea para que las libres en total sumen las que teníamos antes de hacer este cambio. Antes de aumentar la globulina teníamos 10 libres y luego pasamos a tener 8 porque se redistribuyeron. Entonces, ahora que aumentamos la globulina, la hormona tiroidea, vamos a tener un aumento de la hormona tiroidea que nos haga tener suficiente hormona libre. Entonces vamos a tener 2 libres más los 8 libres. Ahora volvemos a tener 10 libres, y aquí tenemos 16 unidas a la globulina, thyroxine binding globulin. Entonces, en total aumentó la cantidad total de T3 y de T4, pasamos de 20 a 26, entonces aumentó, pero finalmente no aumentó la fracción libre. O sea, hubo un momento en donde disminuyó la fracción libre, pero a largo plazo se compensó porque se produjo más hormona tiroidea, por esto aumentó la fracción libre, la cantidad total. Entonces, un aumento de la cantidad total de T3 y de T4 puede ser por dos cosas. Puede ser por un aumento de la fracción libre de T3 y de T4 o por un aumento de la globulina. Un aumento de la fracción libre, esto sería pues que la hormona tiroidea produzca más hormona tiroidea. Y un aumento de la globulina es cualquier cosa que haga un aumento de la globulina, como son los estrógenos. Cualquier condición que el paciente tenga un aumento de estrógenos aumenta la concentración de las globulinas, hace que se produzcan más globulinas. Esto es, por ejemplo, condiciones donde hay estrógeno, es el embarazo, o que la paciente esté tomando anticonceptivos orales combinados. Entonces, en cualquiera de estos dos casos en donde hay un aumento de estrógenos, se produce más globulina. Y al producirse más globulina, ya vimos que esto estimula a que el hipotálamo finalmente produzca más hormona tiroidea, porque hay un momento donde disminuye la fracción libre, no la cantidad total, sino la fracción libre, porque hubo una redistribución de la hormona tiroidea. Entonces, esto nos hace un aumento de la producción de la T3 y la T4. Entonces, digamos, finalmente un aumento de la globulina sí hace un aumento de la fracción libre, de la cantidad total de T3 y de T4. Entonces se va a liberar más, pero la cantidad libre, aunque hubo un momento en el que disminuyó, se va a seguir quedando igual a largo plazo. Aquí tenemos primero 20 moléculas que se dividían en 10 unidas y 10 libres, 10 unidas y 10 libres. Cuando aumentamos la globulina, digamos, si la paciente estaba tomando anticonceptivos orales combinados, aumenta la globulina. Entonces, más hormona tiroidea se va a unir. Entonces, ahora tenemos igual 20 moléculas, pero 8 libres y 12 unidas. Esto el hipotálamo lo sensa como si hubiera una disminución de hormona tiroidea. Obviamente no hubo una disminución de hormona tiroidea, seguíamos teniendo las 20. Pero lo que regula el eje es la fracción libre. Lo que regula el eje es la fracción libre. Entonces el hipotálamo lo sensa como una disminución, entonces produce más hormona tiroidea, y al producir más hormona tiroidea obviamente estamos aumentando la cantidad de T3 y de T4, en este caso pues de 6 más, entonces tenemos ahora 26 en totales, y estas se van a redistribuir de tal manera que tengamos finalmente las 10 libres que teníamos antes. Entonces de estas 6 vamos a tener 2 libres y 4 unidas a la globulina. Entonces, en total tenemos 10 libres y ahora tenemos 16 unidas a las globulinas. Entonces, un aumento de la globulina hace que haya más hormona tiroidea en total, y hace que haya más hormona tiroidea que esté unida a la globulina, pero no cambia la fracción libre. Entonces, un aumento de la fracción libre, esto va a ser un aumento de la cantidad total de T3 y de T4. Cuando tenemos esto es, por ejemplo, cualquier caso de hipertiroidismo. En el hipertiroidismo tenemos un aumento de la T3 y de la T4 de la fracción libre. Y pues obviamente va a haber un aumento de la cantidad total.
si tenemos un aumento, de la globulina, thyroxine binding globulin. Esto es cualquier condición en donde el paciente tenga aumento de estrógenos, como es el embarazo. Esto va a hacer finalmente que de manera temporal disminuye la fracción libre de la T3 y la T4. Y no cambia, eso es que no hay cambio de la cantidad total de T3 y de T4. Esto es, digamos, de manera temporal. Ahora, en la fase ya a largo plazo, vamos a producir más hormona tiroidea. Entonces, al producir más, vamos a tener más T3 y más T4. Entonces, vamos a tener más cantidad total de T3 y de T4. Y esto va a hacer que la cantidad que se produzca de hormona tiroidea sea la suficiente para que tengamos otra vez la misma cantidad de fracción libre de hormona tiroidea. Y obviamente pues esto va a ser un aumento de la hormona que va a estar unida a la globulina. Entonces, si tenemos un aumento de la cantidad total de la T3 y de la T4, puede ser por un aumento de la fracción libre o por un aumento de la globulina. Si tenemos, bueno, ¿cómo los vamos a distinguir? Los distinguimos porque si tenemos un aumento de la fracción libre, obviamente pues vemos la fracción libre y va a estar aumentada y el paciente va a tener síntomas de hipertiroidismo, porque recordemos que lo que da los síntomas del hipertiroidismo es la fracción libre. Si tenemos que el paciente tiene aumentada la T3 y la T4, pero no tiene aumentada la fracción libre, esto es porque hubo un aumento de la globulina. Entonces, la globulina no hay un aumento de la fracción libre. A largo plazo se queda igual. Entonces, cuando estamos viendo si un paciente tiene hipertiroidismo, lo que nos importa es la fracción libre, porque es eso lo que da los síntomas. Entonces, generalmente no se miden las concentraciones totales de T3 y de T4, porque las totales pueden estar aumentadas por dos cosas, por un aumento de la fracción libre o por un aumento de la globulina. Y lo que nos importa ver es si el paciente tiene hipertiroidismo, y esto se ve con la fracción libre. Entonces, siempre que vemos que un paciente tiene hipertiroidismo, vemos las fracciones libres de T3 y de T4, no la cantidad total. Entonces, paciente que viene con síntomas de hipertiroidismo, esto es porque tiene aumento de la fracción libre de T3 y de T4. Entonces, paciente que viene con aumento de T3 y T4 total, puede ser por aumento de fracción libre o por aumento de la globulina. Si tiene síntomas de hipertiroidismo, pues va a ser por un aumento de T3 y T4. Por eso a los pacientes que vienen con hipertiroidismo, siempre se les pide la fracción libre y no la cantidad total de hormona tiroidea. Nos vemos en el siguiente video.